Recordar cómo fue la vida de uno es un hecho importante. De los 0 a los 8 años, el problema estaba o se centraba en que éramos 5 varones. Olga era la mayor, una mujer, y Ariadna la última. Quedaban en el medio 5 varones. Quedábamos Jonás, Zeusis y yo. Y yo quedaba justo en el centro, que es el sitio que menos se percibe a la hora de repartir el amor de los padres. Entonces, ¿cómo lo percibía yo? Yo como niño, eso lo percibía como una falta de amor de la familia. Entonces papá en realidad me veía como medio bobote, ¿no? Como sin ningún futuro. Y en el fondo lo que había era tristeza, ¿no? Había tristeza porque había la sensación de que a papá y a mamá yo no les llamó la atención, ¿no? Bueno, y ahí fui hasta que por mala suerte se murió papá, se le produjo un infarto. Ese hecho fue muy fuerte para la familia, porque en esa época la mujer no podía salir a la calle a trabajar. Había un dicho muy popular en el Maracaibo de antaño, que decía, la mujer que sale a la calle se pierde. El hombre es para la calle, la mujer para la casa. Y en efecto, mamá era una guisa. Todo lo que hacía era muy bueno. Hacía, por ejemplo, el pan no se compraba en la panadería, lo hacía ella, ¿no? Las tortas las hacía ella. Todo lo que era el cuidado de los muchachos, de los hijos, ella era extraordinaria. Pero cuando papá muere, mamá no sabía hacer nada en la calle. Quedamos sin ninguna protección. En ese caso no había herencia, no había protección de gobiernos para los desamparados. Y los huérfanos daban lástima. Entonces era muy común que la gente dijera, mira, ellos son huérfanos. Como quien dice, no tienen comida, ¿no? Y alguna familia cercana a los Galván, que eran una familia extraordinaria, eran nuestros grandes protectores. Habían otros protectores de muy buena calidad, como Evita Davis y su esposo Eucario Romero Gutiérrez, que fue un juez de muy alta calidad en el estado Zulia. Ellos nos habían visto pasar hambre y Evita, como tenían finca, cuando le llegaba el producto de la finca, Jonás iba hasta allá y ella decía, a ver muñeco, quédese por allí, espera un ratico, y le daba 2 bolsas de comida, pero muy bien abastecidas, y eso era comida para 1 o 2 semanas, ¿no? Había gente que nos ayudaba. En el caso nuestro, la comida era el elemento principal para que nosotros no nos muriéramos de hambre. Y no alcanzaba para todos. Entonces la decisión de mamá con la hermana Olga era salir de 3 de nosotros, ¿ven? Para algún familiar que nos quisiera recibir. Y los 3 éramos los 3 del medio, los pollos pelones. Jonás, Marcías, era yo, y Zeusis, ¿no? En el caso mío, me sedujeron para ir a Lagunillas, donde supuestamente el tío trabajaba con las empresas petroleras. Y las compañías petroleras le daban a los hijos de los obreros, le daban los libros, no pagaban colegio, los libros, los apuntes, los creyones, todo lo que los muchachos necesitaban, la misma empresa se lo regalaba, ¿no? Y los maestros eran de muy buena calidad, porque eran pagados en función de la economía petrolera, ¿no? Cuando me fueron a inscribir a mí, no me aceptaron porque yo no era hijo de un obrero. Entonces me pusieron en el colegio del pueblo en Lagunilla, que era el Santa Rosa de Lima. Era un colegio muy bueno dirigido por José Ignacio Olivares. Eran gente que lo trataban a uno muy bien y pasaban tanta hambre como la pasábamos nosotros, ¿ves? Pero ellos no podían decir que tenían hambre. Y ocurrió que el gobierno Adeco puso un comedor popular en Lagunillas, ¿no? Aquello fue la salvación, porque teníamos donde almorzar y el almuerzo era muy bueno. La comida era buena y además había leche. O sea que, digamos, me puse al día, pues. Pero la capa, que era el nombre que le poníamos a la maestra, se le ocurre a los que íbamos al comedor llevarnos en cola
hacer una cola con los hambrientos, pues. ¿Ves? Y había una muchacha llamada Gladys Fjord, era una muchacha judía, que a mí me gustaba mucho. Y resulta que yo veía la catira esa y resulta que tenía que decidir entre ponerme en la cola de los hambrientos para pasar la pena, ¿no? O quedarme con hambre y simular que yo no tenía hambre, pues, ¿no? Nada, hermano, el hambre era tan grande que me tocaba ponerme en la cola. Ajá. Y al final, la estrategia de la capa, que era la maestra, era también ella aplacar el hambre, simulando que llevaba a los muchachos a comer en el comedor popular, ¿no? Esa fue una vida muy dura, no por el colegio, que era muy bueno. El sacerdote me tenía gran aprecio, los maestros me querían mucho, y tenía una buena receptividad en la parte, vamos a decir, académica. El problema era la falta de comida, ¿no? Cuando terminó el año, yo decidí volver a la casa. Y cuando llegué a la casa le digo a mamá, aquí voy a pasar hambre con ustedes, pero estoy con ustedes. Claro. La vida es muy diferente, ¿no? Estar con mi mamá y con mis hermanos a estar yo solo pasando hambre de igual manera. Pero entonces ellos optaron por mandarme donde tía Ángela. El esposo de tía Ángela, Malaquías Socorro, era un sastre. Y en la casa a veces se hacía un pantalón en la semana. Un pantalón por el cual recibía 3 bolívares. Pues con esos 3 bolívares había que vivir toda la semana. Pero había equilibrio, vamos a decir, si había una sola arepita y la partían en 4 partes, yo recibía un cuartico, igual que los demás. O sea, ese equilibrio en la distribución de lo poco que había, para mí hablaba muy bien de la casa, ¿no? Claro. En el periodo de 10, 12 a 14 años, yo tuve la suerte de que Malaquías Socorro, el sastre, me quería enseñar a trabajar. Y él me decía que si yo vendía chicles en el cine, él me podía dar los 4 bolívares que costaba la caja de 20 cajetillas. Entonces yo podía vender chicles en el cine, digamos de las 7 a las 9, 9 y media de la noche, y si vendía una caja, me ganaba un bolívar. Un bolívar era un ingreso bastante bueno, que yo normalmente se lo llevaba a mamá. A uno cuando le daban plata, le daban una locha, que era la 8ª parte del bolívar. Y con esa locha uno tenía algo para un helado, para un cepillado, para comer algo, era suficiente. Y no te daban mucho más de una locha. Claro. Tal vez algunos recibían medio. El que recibía un bolívar era de una familia rica. Claro. ¿Ve? Entonces, yo me convertí en vendedor de chicles del cine Delicias, que era un cine de barrios, ¿no? Y con eso me mantuve por mucho tiempo. Y recuerdo que alguna noche la película fue muy buena y gané 8 bolívares, ¿no? Pero hoy recuerdo que además de los 8 bolívares, ese día yo tuve que correr 8 kilómetros, porque el lugar donde vendía las cajas de chicles quedaba a 500 metros. Entonces yo vendía una caja, salía corriendo, compraba otra y la volvía a vender, ¿no? Y así de carrera en carrera, y fui esa noche con una ganancia de 8 bolívares. Compré un helado Alfa, muy bueno los helados, le llevé helado a mamá, le llevé buñuelos y le llevé plata en efectivo, que obviamente servía. Quizás dejé para mí un bolívar, o tal vez 2, no recuerdo cuánto dejé para mí. Pero la primera tendencia de uno era ayudar a la casa, ayudar a la casa, ayudar para que los otros hermanos pudieran comer. Todos teníamos eso por principio, ¿no? Es decir, a mí no me tocaba otra cosa que estudiar. No veía otra alternativa sino estudiar, porque veía en eso una salida, ¿no? Y por fin, cuando terminé el 6º grado, entonces pude entrar en el Liceo Baral. Para mí el Liceo Baral fue algo extraordinario. Ahora, después, a esta edad, 86 años, recordar la vida de lo que pasó entre los 14 y los 18 años es bastante difícil, ¿no? Pero yo llego a pensar que si yo solamente hubiera tenido la oportunidad de estudiar el bachillerato en el Liceo Baral, con la elegancia de los profesores, la forma como ellos trataban
a todos los adolescentes que éramos los estudiantes del primero al quinto año de bachillerato, ya con eso habría sido suficiente para vivir en un mundo bastante interesante, ¿no? Que el estudio de bachillerato en esa época eran de 4 años básicos iguales para todos y un quinto año que era dividido en tres posibilidades: física y matemática para los aspirantes a ingresar en ingeniería, ciencias biológicas para los que querían estudiar medicina o humanidades para los aspirantes a estudiar derecho, ¿no? Entonces yo escogí física y matemática. En esa época el que lo aplazaban en una materia tenía chance de presentarla después de las vacaciones, ¿no? Ese le llaman exámenes de reparación, ¿no? Y resulta que Aguirre me dejaba a mí los estudiantes de él, me dejó del primero al quinto año de bachillerato, ¿no? Que yo me encargaba de los estudiantes. Yo terminé el bachillerato y al terminar el bachillerato me dieron un premio que era un premio excelente como el mejor alumno del Liceo Baral durante los 5 años. Era el premio Jesús Enrique Lozada. Era un reconocimiento a todo el trabajo que el mejor de los estudiantes había hecho en la carrera haciendo el bachillerato, ¿no? El hecho de haber sido el mejor alumno del liceo me abría las puertas de todos los profesores que además me querían mucho y yo los respetaba en forma extraordinaria porque habían sido mis protectores, ¿no? Para ingresar como profesor del Liceo Baral. Recibí el título de Edgar Sanabria, presidente de la República de Venezuela, era miembro de la Junta de Gobierno, después a la calle de Pérez Jiménez, y empecé a dar clases el 16 de septiembre de 1958. Cuando yo empecé ingeniería, ya todos ellos me tenían como auxiliar cuando no podían dictar las materias regulares, por alguna razón que ellos tuvieran. Así que de esa manera yo estuve haciendo la ingeniería los 3 primeros años y ya en el 1958 ya el presidente de la República me otorgó el cargo de director en el nivel de secundaria. Pero lo más importante era el aprecio que te daba la sociedad, la forma como te trataban los alumnos. Entonces, el aprecio que se le tenía al profesorado era extraordinario. Cuando me gradué de ingeniero, la gran interrogante era si me quedaba ejerciendo la ingeniería del petróleo, que había terminado en el 1961, o seguía trabajando como profesor en el nivel de bachillerato. Obviamente yo después iba a seguir ascendiendo como profesor de la universidad, pero era contradictorio haberse graduado como ingeniero de petróleo y no ejercer la profesión. Sí. Esa interrogante que me llevaba entre la dualidad, si ejercer la profesión como ingeniero de petróleo o seguir siendo profesor en el nivel de bachillerato, era una decisión difícil, porque en un lado, la condición de profesor tenía el aprecio de la ciudadanía, una receptividad extraordinaria, y en el otro trabajaba en el campo a medianoche midiendo tubos y prácticamente en igualdad con los obreros. En esa época nosotros éramos empleados a tiempo completo y eso quería decir que teníamos que trabajar de cada semana por lo menos 3 noches en el pozo, llegando a las 8 de la noche y saliendo a las 6 de la mañana a rendir cuentas, a redactar el informe de lo que había pasado durante la noche. O sea, un trabajo muy duro. Sin embargo, cuando yo evalúo si fue o no importante esos 3 años ejerciendo la profesión como ingeniero de perforación y luego de yacimiento, me parece que fue muy interesante. Hice 55 pozos de petróleo en la zona de Lagunillas, Bachaquero, Menegrande. Cuando por allí en 1964 ya yo tenía un rango alto dentro de la Shell y ganaba $1.300 mensuales. Llegó el director de la Escuela del Petróleo, el profesor Freddy Arocha Castresana, y me invitó a participar como profesor de la Escuela del Petróleo, siendo que previamente me iban a dar una beca en los Estados Unidos para estudiar ingeniería de gas, algo que acepté de inmediato. Yo no pregunté cuánto me van a pagar, ni me interesaba. El hecho de que yo hubiera sido ya profesor con un grado de agradecimiento de parte de la colectividad tan grande, ya me invitó a seguir en lo que yo había hecho
y lo que me agradaba hacer, seguir siendo profesor en el país. Acepté de inmediato. Unos meses después me di cuenta que el sueldo que me iban a pagar en la universidad era de $750. Y volví a ganar 1.300 10 años después de haber entrado en la universidad. Pero nunca me sentí mal por haber hecho esa decisión. O sea, cada profesor tenía sus virtudes y nosotros a todos los queríamos mucho. Cada uno de ellos nos dio una enseñanza extraordinaria. En el Liceo Baral yo aprendí a ser persona. ¿Quiénes fueron mis padres y mis maestros? Los profesores del Liceo Baral. Esos me enseñaron a vivir y a ser persona. La universidad me dio un título y con ese título yo podía ser un profesional que recibía un sueldo interesante por el trabajo que estaba haciendo como ingeniero, ¿ve? Pero eso para mí no fue muy significativo, porque yo no tuve problema en cambiar $1.300 mensuales como ingeniero a 750 como profesor. Y en cierto modo me sentí siempre feliz de haber sido profesor. O sea que el haberme dado el permiso para ejercer la profesión y ganar dinero no fue lo principal en mi vida. La formación como persona sí lo fue. Cuando tuve la oportunidad de hacer el posgrado, hubo otra ganancia extraordinaria. Porque yo estaba estudiando ingeniería de gas en los Estados Unidos con los mejores profesores de la Universidad de Oklahoma. Y tuve luego la oportunidad de volver al país, abrir el posgrado de Ingeniería de Petróleo en la Universidad del Zulia, la Facultad de Ingeniería, abrir el posgrado de Ingeniería de Gas en la misma facultad, pero invitar a mis profesores, que eran todos eminentes, a venir a Maracaibo a darle clase a mis guajiritos. Y todos venían. Ni siquiera preguntaban cuánto me vas a pagar. No había contrato. Que para un americano se moviera a otro país sin un contrato firmado, eso era una verdadera extravagancia. Y todos venían, todos dictaban sus clases lo mejor que lo podían hacer, y mis muchachos se graduaron con los mejores profesores del mundo en esa época. Recibir un título de John Maqueta, de John Campbell, de Lawrence Reed, de Preston Moore, firmando todos el mismo diploma en los Estados Unidos, eso no lo creía nadie, porque allá hay un profesor calificado en una facultad. Pero aquí nosotros teníamos el título firmado por 4 eminencias de los Estados Unidos de América, que era lo más sobresaliente en el campo del gas natural. Algo más que aprendí en la vida es la búsqueda de la excelencia. Cuando ya has aprendido algo, trata de seguir mejorando lo que ya has aprendido. En la medida en que tú vas mejorando el aprendizaje que has tenido, estás en dirección a disponer de la excelencia en ese campo de aprendizaje que has cultivado. Entonces, haz lo mejor que puedas con tu profesión cada vez que tengas la oportunidad, porque eso nunca estará de más y siempre te llevará por el mejor de los caminos. Yo suelo decirle a los estudiantes que traten de ejercer lo mejor que puedan lo que van aprendiendo en la vida. Y en las clases, cuando terminamos un curso normalmente intensivo, algo que he hecho para toda América Latina, les digo, les echo la bendición a mis estudiantes. Que Dios los bendiga, hijos míos. Para mí, cada estudiante bueno ha sido un hijo adoptivo y los tengo muchos. He sido muy mundano en toda América Latina. Tengo muchos hijos dispersos. Cada uno de ellos sigue sembrando las semillas de gas que yo he tratado de sembrar mientras pasa la vida.